El filósofo Arthur Schopenhauer, conocido por muchísimas personas, aunque leído por muy pocas personas, menciona que la vida es sufrimiento, pero algo interesante sería preguntarnos el por qué o qué significa cuando él menciona que la vida es sufrimiento. A pesar de Schopenhauer decía que el deseo nos lleva al sufrimiento, pues él pensaba que desear algo genera insatisfacción porque implica una sensación de carencia. Es decir, que el deseo nace o surge de una necesidad o de una carencia que en ese momento pues obviamente no tenemos por ciertas circunstancias de la vida. Por ejemplo, yo deseo salud porque no tengo salud, porque estoy enfermo. Yo deseo dinero porque soy pobre. Yo deseo una pareja porque no la tengo. Es decir, el deseo nace de una ausencia y de una carencia del ser humano. Es que nadie desea algo que ya tiene. Si ya lo tiene, no tendría por qué desearlo. Y como las personas no tienen algo que están deseando, pues están insatisfechas y básicamente no son felices. Podemos llegar a decir que hasta que no obtenemos lo que nosotros queremos, pues somos infelices. Y es que aquí no radica la situación, sino que cuando nosotros por fin logramos aquello que nosotros tanto queríamos y anhelamos, pues sentimos un cierto placer temporal porque pronto deseamos otra cosa. Por ejemplo, imaginemos a alguien que quiere un trabajo en específico. Yo quiero estar en Coca-Cola. Entonces inicia el proceso de selección, de las entrevistas, inicia una búsqueda de la empresa cerca de su localidad, etc. Cuando por fin entra a esa empresa que tanto añoró, experimenta pues una felicidad, una satisfacción, pero momentánea. Porque posteriormente la persona quiere a lo mejor un ascenso o no se siente insatisfecho con el salario, con las prestaciones, con los compañeros, con el lugar, con el horario, infinidad de cosas. También Schopenhauer decía que la vida es un ciclo de sufrimiento y aburrimiento. Pues mencionaba que una vez que nosotros por fin logramos aquello que deseamos, caemos en el aburrimiento, que es otra forma, según él, de sufrir. Y así la vida oscila entre estas dos polaridades, entre la insatisfacción y entre el aburrimiento. También él piensa que la vida es sufrimiento porque el mundo no es un lugar amable, que digamos. Que el sufrimiento no exclusivamente viene del interior, sino también viene de afuera, del exterior, del contexto, del lugar, por las enfermedades, por las muertes, por los accidentes que simplemente son inevitables y forman parte de la vida, que no distingue color, género, sexo, sino que si estás viviendo es inevitable que vas a pasar por alguna de estas cosas que Schopenhauer mencionaba. Porque como él decía, la vida está llena de dificultades que se escapan de nuestro control, que no están bajo nuestras manos. Y es que incluso si una persona llega a tener cierta estabilidad económica o psicológica, emocional, puede enfrentarse con una enfermedad muy grave, con un ser querido, con la muerte de alguien, del papá, del abuelito, o simplemente un desastre natural, que obviamente ninguna de esas cosas están bajo su control. Él también mencionaba que la voluntad de vivir es totalmente irracional. Con esto se refiere que la voluntad de vivir nos obliga a luchar continuamente, aunque sepamos que en el fondo del pasillo es inevitable el final, que es la muerte. Porque sea que hagas lo que tú hagas, en donde estés, en qué momento estés, incluso también esto se puede llegar a aplicar con la naturaleza. Por ejemplo, un animalito que está en la naturaleza pues tiene que sobrevivir, tiene que cazar, tiene que cuidarse de los depredadores, tiene que conseguir alimento, pero al final va a morir. Entonces podemos llegar a un lado más optimista o un lado B. Él también creía que nosotros podíamos evitar el sufrimiento, primero tomando conciencia de todos estos ciclos y buscar una forma como de trascenderlo para que no nos afecte tanto. Enfocarnos en el arte, la filosofía, la contemplación de la belleza del mundo, que nos permite desconectarnos al menos temporalmente de la voluntad, o sea, del final de la muerte. También practicar la compasión con otros, ya que compartimos, pues a fin de cuentas, este sufrimiento. Y a mí me parece que su mensaje central es que el sufrimiento es inherente a la existencia del ser humano. Pero al llegar a comprenderlo, podemos llegar a reducirlo o trascenderlo a través de otro tipo de acciones.
En tu caso, ¿qué es lo que opinas de este filósofo? ¿Has leído o alguna vez habías visto esta frase de que la vida es sufrimiento?